Aquí existe una individualización legislativa de la pena, existe una individualización judicial de la pena y existe una individualización judicial de la ejecución de la pena. Son tres tipos de individualizaciones. Yo primeramente realizo una individualización legislativa de la pena. Sabemos que un robo de vehículo mediante el uso de arma tiene mayor pena que un homicidio. ¿Sí o no? Habríamos que ver el 207, no sé, me parece que hasta pudiéramos llegar a la mínima como 15 años. En otro supuesto 10. Pero el homicidio son 8, ¿no? Entonces, si analizamos la individualización legislativa de la pena, a lo mejor en esos supuestos no lo cumple. Luego, entonces, cuando llegamos con el legislador, para determinar el marco de sistemas penales entre la mínima y la máxima, debe hacer una ponderación entre el bien jurídico que trata de proteger mediante el establecimiento de un tipo penal, o en su caso de hacer una nueva valorización sobre el quantum de la pena, mínimo y máximo. El bien jurídico en los robos de vehículos sabemos que son patrimoniales y la pena mínima es mucho mayor que el bien jurídico de la vida, que son 8 años. Para efecto de hacer ese enfrentamiento, como que el legislador ahí sí ya no está cumpliendo. Habríamos que ser muy analíticos en el caso del dolo. ¿Sí? Como ya me voy a morir, voy a matar a tantos. O voy a violar a todo lo que puedo. Sí, claro. Pero precisamente yo comentaba, la necesidad de pena tiene sus reglas. No le va a prosperar a todos nada más porque tenga que prosperarle. Habríamos que ver la magnitud del dolo. En este caso, claro que coincidimos en el sentido de que no habrá por qué cobrar vigencia el principio de la necesidad de pena. Claro que mereces pena, porque tú cometiste delito en razón de que ya te estabas despidiendo de este mundo. ¿Sí? Que la pena te lo voy a dar. Que en 6 meses te vas a morir. Bueno, el riesgo que yo tengo es el siguiente: que si aplico la necesidad de pena y te pongo en libertad, seguramente yo voy a ser coautor contigo, ¿no? Porque te voy a dejar en libertad porque no tienes necesidad de pena. Y si te pongo en libertad, obviamente vas a cometer más delitos de los que me comentas. Pero, en este caso digo, no tienes necesidad de pena, pero dado el quantum de la gravedad del dolo, yo te tengo que tener aquí encerrado, no para que cumplas una pena, que desde luego te lo voy a imponer, sino para efecto de salvaguardar los derechos de la sociedad. Vaya, proteger los derechos de la sociedad. Esa es la función que hace el juez, de acuerdo a los medios de prueba que ustedes como abogados y como fiscales van a aportar. Eso es obvio. Pero si todo ese dato me lo ocultan en el procedimiento, como decía un compañero ayer, bueno, ¿qué tal si ustedes se hacen? Ahora sí yo le digo, bueno, y si ustedes se hacen también así, a lo mejor lo vamos a soltar, ¿sí? Y todos vamos a perder seriedad en el derecho. Todos vamos, cualquiera que nos vea en esa audiencia va a decir, estos cuates qué falta de ética tienen. Mira, ¿será problema del que cometa el delito o será problema del Estado? Porque si esa persona sigue cometiendo delitos, entonces no han dado cumplimiento al artículo 18 constitucional. O sea, tú como Estado tienes derecho a castigarlo, claro,
pero también tienen la obligación de reinsertarlo a la sociedad e implementar en un grupo interdisciplinario, decir cómo voy a influir en esa persona para que ella no siga cometiendo delitos. Seguramente si yo lo hago, esa persona ya no va a cometer delitos. Y si esa persona está cometiendo delitos, entonces te preguntaría, ¿qué sistema interdisciplinario utilizaste para que no siguiera cometiendo delitos? No, pero lo sigue cometiendo. Sí, yo sinceramente y con todo respeto a la Fiscalía, cuando empieza a formular la imputación o cuando nos vamos a un abreviado, donde empiezan a citar toda una serie de expedientes, estamos hablando del sistema anterior, y toda una serie de averiguaciones previas, igual en aquel sistema, y empiezan a decir, espérame, ¿ya lo juzgaste por eso? ¿Ya lo condenaron por eso? Sí, se dictó una sentencia fulana tal. ¿La cumplió? No, sí, aquí está cumplida, está compurgada, está... Entonces, ¿cuál sería tu problema? ¿Sí? Aquí le voy a imponer una pena por este delito porque estamos castigándolo a él por lo que él realizó, y tú lo que me estás solicitando es que le ponga una pena por lo que él realizó y también por las que realizó con anterioridad. Esto es, castigarlo por lo que hizo y por lo que es. Y eso violenta el principio de culpabilidad. Es el Estado el que tiene que reincorporarlo a la sociedad. Si él sigue cometiendo delitos, es porque el Estado no ha logrado reinsertarlo a la sociedad. Es obligación de él. Sí, porque ¿qué dice el artículo 3 del Código Penal para el Estado de Sinaloa? Las penas y medidas de seguridad prevén esencialmente la protección de bienes jurídicos y la reinserción del acusado o reincorporación, dice el artículo 18. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te voy a poner una pena? Te voy a poner una pena por la afectación del bien jurídico, porque quiero proteger el bien jurídico que tú realizaste. Pero me estás diciendo, oye, pero también realizó otras afectaciones al bien jurídico. Pues sí, pero ella se castigó por eso. Entonces el artículo 3 me está delimitando la pena que le vayas a poner en esa causa. Tienes que medir la afectación del bien jurídico, y esa pena que es suficiente para proteger el bien jurídico, que tenga como finalidad la capacidad que tenga el Estado para reinsertarlo a la sociedad. Oye, pero esta persona siguió delinquiendo. Ah, bien, entonces el Estado no cumplió. El problema que podemos tener es que la peligrosidad o la antecedencia penal no puede coexistir con el grado de culpabilidad de la gente. Aquí el detalle es que si yo voy a castigar a una persona, será por el acto cometido, no por su conducta precedente. Porque por su conducta precedente dijera, tienes 2 años, pero como ya has cometido muchos delitos, te voy a aumentar a 4. Y dices, oye, si he cometido otros delitos, es porque el Estado no ha implementado a mí en ese grupo interdisciplinario que en todos los centros penitenciarios existe según la Constitución. No me han logrado reinsertar. Ahora, si el Estado lo tiene nada más en su legislación y no lo tiene en realidad, entonces estamos afectando un derecho fundamental del gobernado. ¿Cuál es el derecho fundamental del gobernado? El cual es el interés superior de una sociedad: vivir en armonía. Bien, si yo he cometido un delito es porque quizás estoy renegando de mi existencia, quizás estoy renegando de mi libertad, y al cometer un delito yo merezco una pena, y una pena
debemos entenderla como una reacción del delito cometido. Bien, entonces yo cometí ese delito, Estado, imponme una pena. Pero esa pena que tú me vayas a imponer, que sea la suficiente para que protejas el bien jurídico que afecté ahorita, no las que afecté hace 1 año, 2 años y 3 años. Porque esos bienes jurídicos que yo afecté en aquellos expedientes o causas penales, ya me pusiste una pena. Y esa pena que tú me diste para proteger el bien jurídico que hoy afecté, que tenga como finalidad, según dice el artículo 3 del Código Penal y el 18 constitucional, que sea para que tú me reinsertes, me digas tú, según tu grupo interdisciplinario, psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, etcétera, todos ellos van a influir en mí para que digan, actuaste mal y ya no debes hacerlo. ¿Sí? Entonces, yo ya salgo del centro penitenciario, salgo con una nueva visión, salgo con una visión de reincorporarme a la sociedad. Pero si sigo cometiendo delitos, yo les preguntaría a cada uno de los internos de este centro penitenciario, ¿cuál es la medida del grupo interdisciplinario que te puso a ti, a ti, a ti, a ti? Porque no deben ser los mismos para todos, ¿no? Tú ocupas educación, tú ocupas deporte, tú ocupas trabajo, tú ocupas esto, tú ocupas lo otro, etc. Es más, la Constitución no es limitativa porque ellos pueden imponer otras condiciones que influyan en la reinserción de esa persona. Pero como no existe ese grupo interdisciplinario, no implementó ningún método para reinsertarlo a la sociedad, desde luego que esa persona va a seguir cometiendo delitos. Pero ¿de quién era la obligación de hacerlo? Del Estado. Prisión preventiva, que está dentro, que se quiere ir a su casa, claro que no se va. A ver, ¿por qué? Porque la naturaleza jurídica de una prisión preventiva, no oficiosa, estamos en esa tesitura, es para salvaguardar por la conducta de él, por la conducta precedente de él, para reiterar lo que dice el iniciador, es para salvaguardar, como ya cometió muchas conductas, quiero salvaguardar los derechos de la sociedad, de la víctima. Vamos a suponer una violencia familiar, que diga, tienes una conducta reiterada, una conducta ya acostumbrada a golpear a tus hijos, a tu cónyuge. Dice, bueno, lo que yo quiero salvaguardar son los derechos de las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy seguro que con esa conducta precedente, si te dejo en libertad, la vas a privar de la vida. Todas las penas tienen que ser congruentes y proporcionales. La congruencia es de que yo, cuando vaya a analizar un hecho, tengo que advertir lo expuesto por la Fiscalía. Yo no sé hasta dónde pudiera ser factible. Cuando nos vamos a una etapa de juicio, bien, en el auto de apertura a juicio, que lo hace el juez de control, que es la última actuación que hace un juez de control. Cuando el juez de control emite el auto de apertura a juicio, lo hace aceptando todas las pruebas que como Ministerio Público quieres que se desahogue en juicio, y aceptando todos los medios de prueba del asesor jurídico victimal y de la defensa. Ahora sí,
Yo aquí tengo un acta. Por parte de la Fiscalía se van a recepcionar el dicho fulano, etcétera, etcétera. Todos. Documentos, instrumentos, todo lo que tengan que aportar. Cuando llega el capítulo de la individualización de la pena y concepto de reparación del daño, llegamos a la audiencia, deshogamos todos los testigos para acreditar el delito, porque así lo dijo él. Pero cuando deshogamos todos esos testigos de la Fiscalía, del asesor jurídico de la defensa, lo siguiente es emitir un fallo. Se hacen los alegatos de clausura sobre eso y se emite un fallo, máximo 24 horas. Se hace el fallo. Citamos para la audiencia de individualización de la pena y del concepto de la reparación del daño. Dice la Fiscalía, no tengo ningún medio de prueba para aportar, quiero, es solicitud mía, de que retome usted todo lo manifestado por todos los testigos o por todos los medios de prueba para los tome en consideración para efecto de que la individualización de la pena, usted determine el cuánto. Y dice uno, a ver, los medios de prueba que aportaste fueron para acreditar los elementos con que se estructura cada tipo penal. Es acción, omisión, comisión por omisión, forma de participación, sujeto activo, pasivo, bien jurídico, resultado, si el tipo penal quedó en grado de tentativa o se consumó, la naturaleza del bien jurídico, la circunstancia, tiempo, lugar, modo, ocasión, aquellos elementos subjetivos específicos, ánimo, intención, propósito, finalidad, etcétera. Y también esos medios probatorios me sirvieron para acreditar la parte subjetiva de la tipicidad, que es un dolo directo, un dolo eventual, una culpa con representación, una culpa sin representación, etcétera. Para eso fueron, que incluso ya dicté un fallo por eso. Ahora, esos mismos